Como todos ustedes saben, estamos en una serie que hemos llamado Expansión. Hoy vamos a la parte número 3, pero antes yo quiero... ¿Dónde está Jason? Yo quiero leer este pasaje y quiero que usted lo escuche y le pido al Espíritu Santo que le dé entendimiento. El Señor es mi pastor y nada me faltará. En verdes prados me deja descansar. Me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas. Me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos. Me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad, tu misericordia y amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa del Señor viviré por toda la eternidad. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo de Dios, te damos la bienvenida a este lugar. Bienvenido seas, Espíritu Santo. Por favor, muévete con libertad. Abrimos nuestra mente y nuestro corazón para que en el día de hoy tú nos hables con claridad. Siembra una semilla en cada corazón que luego dé fruto al 100%. Reconocemos que sin ti, Espíritu Santo, lo que podamos escuchar es simple información. Señor, nosotros queremos transformación. Te damos gracias por todo lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dele un aplauso al Señor, que Él se lo merece. En el día de hoy, vamos a hablar en la parte 3, la serie Expansión, vamos a hablar sobre el tema principios que aceleran tu crecimiento y expansión. Principios que aceleran tu crecimiento y tu expansión. Quiero recordar algo que dije el miércoles pasado, y es que la libertad que una persona experimenta está conectada al conocimiento. Una persona puede ser esclava si no conoce. Y Jesús lo puso de esta forma. En Juan 8:32. Él dice, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Hay dos principios para acelerar el crecimiento y la expansión de una persona. Yo estoy seguro que si usted se pone a estudiar la Biblia va a encontrar muchos principios, pero Dios nos reveló estos dos que son como una sombrilla que abarcan todos los demás. Y yo quiero exhortarle a que usted ponga mucha atención, que no se distraiga, no se pare ni al baño para que no se pierda lo que Dios va a hablarle en el día de hoy. Esto que yo voy a compartir en el día de hoy, yo podría decir, por simple que parezca,
por mucho que usted diga, ya yo he escuchado eso antes, en realidad estos dos principios es donde descansan el crecimiento y la expansión en todos los sentidos de un ser humano. Aquí descansa su crecimiento espiritual. Aquí descansa la expansión de la obra que Dios quiere hacer a través de ti. Como dije, son muchos, pero yo voy a hablar solamente de dos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, como dijimos la semana pasada, la capacidad de nosotros tomar decisiones. Las oraciones que yo hago pueden ser saboteadas por las decisiones que yo tomo. Yo puedo orar pidiéndole a Dios que me dé algo. Puedo orar diciéndole a Dios, te entrego mi vida. Pero si luego de esa oración en el día a día yo hago lo que yo quiera y sobre todo entro en hacer cosas que a Dios no le agradan, tus acciones, tus decisiones, tus elecciones van a sabotear todo lo que tú hayas orado. En Deuteronomio capítulo 30, en un momento en que Moisés estaba haciendo un recuento a toda la nación de Israel, 40 años después de haber salido de Egipto, él hace un recuento de todo lo que ellos habían pasado para hacer y llevar al pueblo a una reflexión. Y ese discurso tiene unos momentos pico e importantes que vale la pena mencionar. Y en Deuteronomio capítulo 30, versos 19 y 20, yo creo que Dios a través de la boca de Moisés resumió parte de la clave de las decisiones, la madre de todas las decisiones que podamos tomar. Y dice el verso 19 de Deuteronomio 30, hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. Cuando Dios dice, te he dado a elegir, es porque Él nos ha dado la capacidad de tomar la decisión. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos de la decisión que tomes. Ay, si eligieras la vida, para que tú y tus descendientes puedan vivir. Puedes elegir esa opción al amar y obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Puedes elegir la vida, Él dice cómo, al amar, al obedecer y al comprometerte firmemente con el Señor tu Dios. Esa es la clave para tu vida. Y si amas y obedeces al Señor, vivirás por muchos años en la tierra que el Señor juró a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Dios te dio a ti, me dio a mí la capacidad de tomar decisiones. Como dijimos la semana pasada, poniendo varios ejemplos, Daniel tuvo que tomar decisiones. Daniel era un muchacho joven, yo creo que no debía tener 17 años cuando él fue sacado de Jerusalén y llevado al exilio por Babilonia. Y por la inteligencia que él tenía, el rey lo puso en el palacio. Daniel estaba en el centro, en la nación más idólatra y despreciable para Dios por lo que hacían. Él estaba en el centro rodeado de esas personas y de esa cultura. En un momento le dijeron, el rey Nabucodonosor dijo, alimentalos a ellos con la comida de nosotros. Eso tiene un trasfondo espiritual importante, porque no se trataba solamente de la comida, de los alimentos. Se trataba de alimentarlos a ellos con la cultura babilónica. Se trataba de alimentarlos a ellos con los dioses de Babilonia. Se trataba de cambiar la mente de ellos, como hacía toda nación conquistadora de la época y lo hace hoy en día. En Jamaica hablan inglés, porque fue una colonia inglesa. Aquí hablamos español porque nosotros fuimos colonizados por los españoles. Cada nación toma la decisión de cambiar la forma de pensar de la gente. Y en Daniel capítulo 1, verso 8,
cuando le dijeron que él tenía que hacer todo eso, dice aquí en el verso 8, sin embargo, Daniel estaba decidido. ¿Cómo estaba Daniel? O sea que hay que decidirse por las cosas. Y la decisión es una decisión interna primero. Daniel estaba decidido a no contaminarse con la comida y el vino dados por el rey. Le pidió permiso al jefe del Estado Mayor para no comer esos alimentos inaceptables. O sea que él se negó y la historia cuenta de que no le dieron nada de eso. El rey no se quedó con esa. El rey le cambió el nombre a él y a sus amigos. No me acuerdo los nombres, yo nunca me los he aprendido. Sadrach, Mesach y Abednego, exactamente. Cada nombre significaba y era un llamado a una deidad babilónica de ese tiempo. Pero otra persona también que tomó decisión importante fue nada más y nada menos que José. José, el hijo de Jacob. Y en Génesis 39 hay un pequeño relato. Dice en Génesis 39 que Dios estaba con José todos los días. Dios se agradó en José. Cuando Dios se agrada de una persona es porque esa persona se mantiene apartado, se mantiene puro, se mantiene haciendo lo que Dios le agrada. Y eso ocurrió. Entonces, dentro de las tentaciones que él sufrió era que la hija de su jefe, Potifar, quería acostarse con él. Y en el verso 10 dice, día tras día ella seguía presionando a José, pero él se negaba a acostarse con ella y la evitaba tanto como podía. Cierto día, sin embargo, José entró a hacer su trabajo y no había nadie más allí. Ella llegó, lo agarró del manto y le ordenó, vamos, acuéstate conmigo. José se zafó de un tirón, pero dejó su manto en la mano de ella, saliendo corriendo, de ella al salir corriendo de la casa. O sea, que él tenía la tentación, él era puesto, no habla de cómo era la mujer de Potifar, pero él pudo haber cedido esa tentación y probablemente su marido nunca se iba a enterar. Pero José decidió hacer lo que Dios le agrada y salió corriendo. Y hacer lo correcto le costó estar preso en la cárcel por casi 14 años. ¿Cuál es el punto? El punto es que Dios te ha dado a ti y a mí y a todos nosotros la capacidad de elegir. Y eso que él dijo en Deuteronomio está vigente hoy en día. Yo te doy a elegir hoy entre la vida y la muerte, entre bendición y maldición. La pregunta es, ¿qué tú vas a elegir? Déjeme decirle lo que no es elegir la vida. No es elegir la vida, venir solamente a la iglesia 1 o 2 veces a la semana. No es elegir la vida, venir a la iglesia y luego yo allá afuera, yo hacer cosas que a Dios no le agradan. Eso no es elegir la vida. Porque elegir la vida es amar a Dios y comprometerse a obedecerlo radicalmente. De eso se trata. Entonces, la pregunta es, ¿qué tú vas a elegir? Yo sé que esta pregunta quizás te la han hecho o tú te la has hecho muchas veces. Pero hoy, Dios está poniendo la misma decisión delante de ti. Bien, dicho esto, quiero hablarle de 2 principios que están en la palabra de Dios. Hay muchos principios de Dios, pero estos 2 yo entiendo que son muy importantes. Que de tú elegir vivir bajo estos principios, una de las cosas que va a pasar es que tú vas a acelerar tu crecimiento, tu expansión y sobre todo tu madurez espiritual. Voy con el primero de inmediato. Número 1, el principio de Dios primero. Póngalo así mismo, Dios primero. En Génesis capítulo 1, verso 1, que es donde está documentado lo que para nosotros como seres humanos que habitan en este planeta, el principio, dice lo siguiente: en el principio, Dios. Yo sé que usted ha leído ese verso muchas veces, pero escuche cómo empiezan estas palabras. En el principio, Dios. Lo que está diciendo es que en el principio
que nosotros como seres humanos en este planeta entendemos que fue el principio, lo primero que estaba ahí era Dios. Y luego dice, creó los cielos y la tierra. Dios creó. Si Dios creó, es porque Él existía antes del principio, como nosotros lo entendemos. Y de lo que este principio habla, de Dios primero, es que para que todo funcione, Dios tiene que estar de primero. ¿Qué significa eso en el día a día? En el día a día significa que si yo voy a empezar mi día, donde tengo que tomar muchas decisiones, donde tengo que hacer muchas cosas, yo puedo abordar mi día de una o dos formas. Una, poniendo a Dios primero, o sea, hablando con Dios, decirle, Señor, yo no sé lo que me depara este día, pero yo te pido que tú me guíes en cada decisión que yo tome. Pero si yo le pido algo así a Dios, yo tengo que estar primero presto para escuchar su guía y, más importante que eso, presto para hacer lo que Él me diga, no importa las consecuencias. José le dijo a la mujer, no me voy a acostar contigo, se mandó corriendo, se levantó una calumnia y él fue a la cárcel. Él pudo haber dicho, no fue ella que me tentó, y posiblemente no le hubieran creído, pero él prefirió callar, porque Dios estaba con él. El principio, Dios primero, es bien simple. Significa que Dios tiene que estar en todos los aspectos de tu vida. Dios tiene que estar en tu matrimonio. Dios tiene que estar envuelto en tu trabajo, en lo que tú desempeñas y cómo tú lo desempeñas. Llegando temprano, no mintiendo. ¿Hiciste la cosa? Sí. Cuando es no, para ponerte a hacerla en ese momento. Dios primero significa que en tu trabajo tú tienes que hacer las cosas como a Dios le agrada, porque Él siempre te está viendo. En tu negocio también Dios tiene que ser el primero, en todo. Para que pueda funcionar tiene que ser así. En Segunda de Crónicas, capítulo 26, Segunda de Crónicas, capítulo 26, versos 3 al 5, aquí narra un breve momento de uno de los reyes de Israel, de la época de los reyes. Ustedes saben que el primer rey fue Saúl, el segundo fue David, el tercero fue Salomón. Salomón hizo tantas cosas malas delante de Dios que el premio, el castigo, la consecuencia fue que con su hijo Roboán, la nación que estaba formada por 12 tribus se dividió en dos. 10 tribus se fueron al norte, 2 se quedaron al sur. Las que se quedaron al sur fue con Roboán, que era descendiente de David. Y así fueron cambiando los reyes en ambas naciones, ahora divididas de Israel. Pero llegó un momento en que llegó el tiempo para un muchacho llamado Uzías. Oye lo que dice Segunda de Crónicas 26. Uzías tenía 16 años. ¿Quiénes aquí tienen 16 años o 17 o 15? Levante la mano. 16, no, levante la mano bien alta, 16 años. Clo, baja la mano. 16 años, 16 años. ¿Quién más de este lado? 16 años, miren. Para que usted no diga, yo soy demasiado joven, yo puedo hacer lo que yo quiera, o Dios no me hace caso, o a Dios yo no le importo. Dios eligió a Uzías como rey de la nación de Israel. Y oigan lo que pasó. Dice, Uzías tenía 16 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén. O sea que le tocó reinar en la parte que venía de la descendencia de David. Y reinó por 52 años. Su madre, llamada Jecolías, y era de Jerusalén. El rey, o sea, Uzías, hizo lo que era agradable a los ojos del Señor, así como su padre Amasías. Uzías buscó a Dios en el tiempo del profeta Zacarías, quien le enseñó a temer a Dios. Y mientras el rey buscó la dirección de Dios, del Señor, Dios le dio éxito. Fíjense, este muchacho con 16 años comenzó a buscar a Dios.
sea que no hay excusa de que yo soy demasiado joven, yo no sé. Él comenzó a buscar a Dios y producto de que él buscaba a Dios, siempre buscando su dirección en todo, Dios le dio éxito en todo lo que él hacía. ¿Por qué Dios le dio éxito en todo lo que él hacía? Porque dentro de la dirección que Dios da, tú puedes decir, yo voy a hacer esto, Señor, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y el Señor te puede decir, no te metas por ahí, no lo hagas. Pero Señor, yo tengo muchos años preparándome para esto, no lo hagas. Si tú obedeces y no lo haces y haces lo otro, el Señor te va a dar éxito en lo que Él te mande hacer. Quiero aclarar eso porque mucha gente piensa que es que Dios es como un genio de una lámpara, que Él me da laganariamente todo lo que yo decida hacer, todo lo que me llegue a mi mente, yo voy a decidir hacerlo y Él me va a dar éxito en eso. Dios te va a dar éxito en aquello que Él decidió, que su palabra ha designado para ti dentro de tu propósito. Por lo tanto, es importante, José Rafael, yo investigar todos los días qué es lo que, con qué es lo que. O sea, qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta época de mi vida en las diferentes áreas. Porque si no, entonces me voy a salir de su voluntad. ¿Cuántos saben que la presencia de Dios es importante? Vamos a ver. ¿Cuánto le gustaría la presencia de Dios en su casa? Bueno, déjeme decirle que Dios está en todas partes. Lo importante no es la presencia de Dios. Más importante que la presencia de Dios es la posición que Dios ocupa en mi vida. Lo voy a repetir de nuevo. Más importante que la presencia de Dios es la posición que Dios ocupa dentro de mi vida. Ayer veíamos a un joven predicador, pastor, se llama Carlos Batari, creo que es el apellido, venezolano, y él anda por el mundo utilizando su testimonio para sacar a personas de la homosexualidad, porque él fue homosexual, se acostó con más de 600 hombres y Dios lo tocó. Él dijo algo muy interesante. En un momento él estaba interactuando con una persona. Él dice que con la verdad y la revelación que él ha recibido de la palabra de Dios, él ha tenido récord de hacer que una persona tome la decisión de seguir a Dios y dejar atrás todo lo otro en una hora. Hay que durar 2 días, hay que durar 3 días. Hay unos que han durado 5 años, pero tuvo el caso de uno que duró 14 años pregando. Y un día él decidió ir a una reunión con su esposa, que tiene mucho discernimiento. Y cuando la esposa estaba interactuando con él, ella le dijo a él, mira, pero ese muchacho no es cristiano. ¿Cómo así? Pero él va a la iglesia y todo. No, él no es cristiano. Él nunca le ha entregado su vida al Señor. Y entonces le dijo eso en secreto y él le preguntó al muchacho, dime algo, si tu corazón y tu vida es una casa, ¿en qué lugar de esa casa está Dios, está Jesús? Y él le dijo, afuera en la calle. Y luego le dio la oportunidad, 1 hora, y el tipo vino llorando, habló con Dios y decidió meter a Dios dentro de su casa, dentro de su vida, dentro de su corazón. La pregunta es real, ¿qué posición ocupa Jesús en tu vida? Y yo no estoy hablando de la que tú quisieras que él ocupara, de la que tú deseas o de la que es políticamente correcta. ¿Qué posición ocupa Jesús en tu vida? ¿Dónde está Él dentro de tu casa? Esa es una pregunta importante. Y te voy a decir algo más. Si Jesús está en la galería, o está en el patio, o está en la acera de afuera, a pesar de que tú te autodenominas cristiano, es importante que tú lo sepas y lo reconozcas. Porque hasta que tú no reconoces algo, no puedes cambiarlo, no puedes tomar una decisión diferente. Obviamente es una pregunta que se hace para que tú la respondas. Basado en resultados, ¿qué lugar ocupa Jesús, ocupa Dios, ocupa el Espíritu Santo dentro de tu vida? Y uno puede responder con lo que uno quiera. ¿Esa mata de qué es? Bueno, la mata de aguacate yo la confundo con la mata de mango, pero cuando llega el momento de la cosecha,
de dar los frutos. Ya yo sé cuál es la de mango y cuál es la de mango, porque por los frutos se conoce. Hay mucha gente que lee la Biblia, que ora y no son transformados. Algo, no cambia nada. ¿Y ustedes saben por qué? Por el tipo de hambre que tienen. Dicho sea de paso, César, anoche me comí un mondongo que me hizo mi esposa, muy bueno. ¿No te gusta? Yo tenía deseo, yo tenía hambre de eso. ¿De qué tú tienes hambre? Cuando tú vayas a almorzar, ok, levante la mano la gente del team, del equipo pasta. Pasta. Levanten la mano la gente del equipo carne. Ok, vamos a ver. Levanten la mano la gente del equipo comida mexicana, tacos. Wow, mucha gente. Le gusta mucho a ustedes la comida. Mariscos. Wow, Dios mío. Ese es el equipo mío, los mariscos. Me encanta, muy bien. ¿Por qué una persona lee la Biblia, va a la iglesia, ora de vez en cuando y no cambia para nada? ¿Saben por qué? Por el tipo de hambre que tienen. Porque el hambre que tienen todavía está muy enmarcada en las cosas de este mundo. La chulería, el vino, las redes sociales, y me pongo y veo una gente famosa, me tiro una foto, la subo en las redes para que la gente vea que yo soy importante, que me junto. Eso es mundo. Y por si no lo sabían, en 1 de Juan capítulo 2, verso 15, Dios dice, no ames al mundo. Porque el que ama al mundo no tiene el amor del Padre. El hambre del mundo y el hambre de Dios no coexisten en el mismo lugar. Tú tienes que decidirte por una de las dos. Y déjeme decirle, tomar la decisión de amar a Dios por encima del mundo no es una decisión fácil. No vamos a decir que es fácil. Realmente no lo es. Pero mucha gente no experimenta transformación, ni crecimiento, ni cambio, porque todavía tienen mucha hambre del mundo. Y el problema no está en el hambre en el mundo, el problema es que están saciando esa hambre. Yo puedo sentir hambre de algo y no comérmelo. Yo puedo resistirlo porque el Espíritu Santo me ha dado algo que se llama dominio propio. ¿Y qué yo gano con resistir eso? Bueno, la palabra de Dios dice que cuando tú te sometes a Dios y resistes al diablo, Él huye de tu vida. Y de repente, Dios, que es la persona que realmente nos transforma, cambia tu hambre. Mi esposa y yo conversábamos de algo que ella me dijo a mí, que oyó de alguien que dijo, cuando una persona ha desarrollado el hábito de buscar a Dios, desarrolla hambre de Dios y no hay que llamarlo para darle seguimiento para que venga a la iglesia. No hay que llamarlo, la gente viene sola. Y nosotros tenemos un ministerio que se encarga de darle seguimiento a la gente. Damos seguimiento para saludar, pero también damos seguimiento a mucha gente que nosotros entramos en desesperación. Mira, fulano tiene 2 semanas que no viene, Perencejo no viene, vamos a llamarlo. Los hijos de nosotros también. Mira, a veces cuando estamos comiendo los domingos, ¿ustedes vieron a fulano? Wow, no vimos a fulano, no vimos a Perencejo. Y entonces hacemos un mapeo mental y decimos, wow, tiene 2 domingos, alguien tiene que llamarlo. Y una vez alguien le tira, hay que darle mucho seguimiento a ciertas personas. ¿Y saben por qué? No se sientan mal. El hambre suya, el hambre de Dios que usted y yo necesitamos tener no es tan grande como el hambre del mundo, de los afanes, del trabajo y de las cosas que están allá afuera. Esa es la realidad. Pero este principio del que yo estoy hablando ahora, el principio de Dios primero, es vital. Es tan vital que cuando Dios le habló a Moisés de la instrucción, porque en el hebreo, la palabra Torah, que es como ellos lo llaman a la palabra de Dios, lo que significa es instrucción. Nosotros le decimos mandamientos, pero son instrucciones. Al fin y al cabo son instrucciones que Dios da y dice, bueno, te he dado a elegir entre la vida y la muerte. Mira la vida ahí, mira lo que tú tienes que hacer. Tú quieres cocinar una buena lasaña, esta es la receta. Tú no puedes, o sea,
tú quieres hacer un bizcocho, por ejemplo, que tiene harina, azúcar, mantequilla, huevo, tú puedes coger todos esos elementos y comértelos por separado y no te va a dar la sensación de un bizcocho. Hay que mezclarlo de una forma, hornearlo a cierta temperatura. Eso es una receta, eso es una instrucción. Si tú vas a conducir un vehículo o a pilotear un avión, hay instrucciones que se te dan para que tú puedas manejar el vehículo o la aeronave. Esas son instrucciones. Y si tú quieres que te vaya bien, tú tienes que seguir las instrucciones. Entonces Dios nos ha dado Torah, instrucciones. Y te he dado a elegir. Elige entre una y otra. Mira, esto es lo que funciona. Si tú haces esto, yo voy a respaldar todo lo que tú hagas. Y si es Dios que me está respaldando, dígame, ¿qué me puede hacer un simple mortal a mí? Si Dios está conmigo, ¿quién puede estar en mi contra? Pero la gente se confunde, ora a Dios, se autoengaña pensando que es cristiano y que tiene ya todos los derechos cogidos, pero realidad es que tú puedes orar, tú puedes decir, pero tus decisiones, tus acciones son lo que van a determinar. Y hay un principio que se llama Dios primero, que Dios te dice, ponme a mí de primero y tú vas a ver lo que va a pasar con tu vida. ¿Cuántos me están siguiendo? Si Dios no te ayuda, no podrás hacerlo. Si Dios no te ayuda, si Dios no lo tiene en su plan para ti, no va a funcionar. Perdemos el tiempo con el afán y luchando y luchando. ¿Cuántos de ustedes podrían decir que tienen las dos experiencias? La experiencia de cuando usted lucha por algo y tiene que trabajar y cuando termina viene, se cae de nuevo y como que es tan agotable que uno no aguanta y cuánto trabajo, ¿cuánto le pasa a eso? ¿Y cuántos de ustedes, usted se ha metido en algo que ni siquiera planeó y fluye? Las cosas se le abren, le llegan sin usted pedirla. ¿Cuánto le ha pasado eso? Cuando Dios está en el asunto, las cosas fluyen, pero eso no significa que no vienen obstáculos. No piense que la ausencia de obstáculos es porque Dios está en el asunto. No, nada que ver. Por ejemplo, hoy teníamos servicio, el día antes, mi esposa ora, yo oro por separado, juntos, y Dios dijo, bueno, yo voy a hacer algo tan impactante en el día de hoy. Y dije, ok, amén. Y cuando entramos por esa puerta, tenemos un problema eléctrico. Por eso es que esas luces no están prendidas. Por eso es que la cámara no estaba ahí, porque en ese switch no hay electricidad. De repente, la electricidad decidió irse, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero nosotros sabemos que eso no es casualidad. Todo tiene un trasfondo espiritual. Y cuando llegamos, mi esposa y yo dijimos, bueno, parece que es verdad que aquí va a pasar algo porque el diablo quiere agarrar y quiere sacarnos de nuestro quicio, pero no se va a poder. Ok, hacemos alabanza sin luces, no se prendieron luces. No se ponga nada de eso, vamos simplemente a alabar al Señor. Dios primero se llama el principio. ¿Dónde, en qué área de tu vida Dios no es primero? Esto es una pregunta que yo espero que se siembre en tu corazón y en tu mente, como se ha sembrado en la mía, para que tú la respondas. No para que trate de esconder, sí Señor, pero como que tú, sí Señor, mira, es verdad que yo no hago tal cosa, pero tú eres el primero ahí. No, sea real delante de Dios. Mira Señor, yo he descubierto que en esta área tú no eres el primero. Hay cosas, hay así. La vida no va a funcionar si Dios no es el primero. El Salmo 127, verso 1, dice, es un salmo muy famoso. Si el Señor no construye la casa, el trabajo de los constructores es una pérdida de tiempo. Si el Señor no protege la ciudad, protegerla con guardias no sirve de nada. Ayer yo tenía que juntarme con alguien aquí a las 4 de la tarde. Y luego le dije, mira, no voy a poder juntarme. Y la persona me respondió, tranquilo pastor, no era de Dios que nos juntáramos. Eso es una visión correcta.
Si Dios no construye la casa, y luego dice, es vano, es inútil que te esfuerces tanto, de temprano en la mañana hasta tarde en la noche. Alguien aquí que trabaje hasta tarde en la noche, que se esfuerce demasiado, Dios dice, eso es inútil. Porque Dios da descanso a sus amados. Es vital, oiga bien, vital significa que es de vida o muerte. Es vital que nosotros entendamos que separados de Dios, si Dios no es lo primero, la vida no va a funcionar, aunque aparente que está funcionando. En Juan 15:5, Jesús lo dijo de esta forma: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán muchos frutos, porque separados de mí no pueden hacer nada. Óigame, tenemos que acabar de entender que si usted se separa de Dios, aunque el mundo allá afuera le sonría y le dé placeres, su vida no va a funcionar. Y no sé por qué Dios me trajo este pasaje que dice, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero que llevan a la muerte. Eso quiere decir que hay personas que van por caminos que están autoconvencidos de que ese es el camino. Y esos están totalmente perdidos. ¿Cuál es el antídoto contra eso? ¿Saben cuál es? Siempre buscar consejo. Busque consejo. Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que yo he pensado que estoy en lo correcto, pero mi esposa y otra gente me dicen, no, es que no es por ahí. Y es que ustedes están mal, digo yo. Y me he trallado muchas veces. En otra, he aguantado. Y luego me he dado cuenta de que sí tenía razón. El peor estado espiritual es cuando usted cree que se la está comiendo, cuando usted cree que su vida está corriendo, cuando usted cree que está tomando una decisión correcta y en realidad no lo está haciendo. ¿Cuál es el antídoto contra eso? Busque consejo. Busque consejo de gente que realmente los ame. El que ama no es una persona comprometida a decirte lo que tú quieres escuchar. Hay gente que ni siquiera ya no piden consejo. ¿Tú te acuerdas de la gente que no piden consejo? Ya no piden consejo. ¿Por qué no nos piden consejo? Porque nosotros no les decimos lo que quieren escuchar, sino lo que necesitan saber. Y le digo la verdad, de vez en cuando yo quiero hacer algo y yo no se lo consulto a mi esposa. Porque no quiero ni la remota posibilidad de que me diga que no es así. Pero yo trato que la mayoría de las veces preguntarle a ella. ¿Dónde están los hombres? Levanten la mano los hombres. Los hombres, les voy a decir un secreto. Muchas veces las mujeres dicen cosas peleando y en tonos que no son agradables, pero en la mayoría de las cosas que dicen con esos tonos son ciertas. Como dice la palabra, coja lo bueno y descarte lo malo. Descarte el tono, descarte el espíritu controlador que usted percibe delante de ellos y coja la verdad que está diciendo, pero hágale caso, porque a un hombre no hay nadie que lo conozca mejor que su mujer. Hay algunos hombres de este lado diciendo amén. Esos van a comer tranquilo en el día de hoy. Tú puedes tener la educación, los recursos, las conexiones, las recomendaciones, pero si no estás pegado de Dios, lo que tú hagas no va a funcionar. Posiblemente aparente que funciona al principio, pero créeme que a la larga no va a funcionar. Y la caída puede ser peor. Todo, absolutamente todo viene de Dios. A través de los hombres, no de los hombres. Todo lo que Dios nos da, Él lo manda a través de algún ser humano. Todo viene de Dios, a través de los hombres. Nada viene de los hombres.
como la historia del tipo satánico que le dijo, yo tengo que demostrarle a esa mujer que está pasando tanto trabajo y tanta hambre. Y siempre ella dice que Dios se lo da todo. Yo le voy a demostrar a ella que no es así. La próxima vez que ella tenga hambre, que yo me voy a enterar como quiera, voy a ir al supermercado y le voy a agarrar y le voy a hacer una compra y se la voy a llevar. Entonces así lo hizo. Él fue a la casa de la mujer, le tocó la puerta y le dijo, aquí traigo una compra. Dice ella, oh Señor, gracias. Dice él, no fue el Señor, no fue el Señor. Yo soy satánico y yo fui que compré con mi cuarto y te la traje. Ja, 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 ja. Y ella dijo, gracias Señor, porque hasta el diablo tú lo usas para traerme una compra. Porque todo, oiga, entiéndame, todo viene de Dios. El salario que usted tiene, aunque se lo pague su empleador, es de Dios que viene. Porque Él lo dispuso así. Porque dice la palabra que el cielo y la tierra, todo le pertenecen a Él. ¿Sabe qué significa eso? Usted no es dueño de nada, ni siquiera de los lentes que usted tiene puesto. Todo eso le pertenece a Dios. Y Él lo maneja a su antojo. Y Él coge de los recursos de una gente y dice, wow, Rafa necesita tal cosa. Déjame ver. Déjame hacer una doble obra aquí. Fulano es medio agarrado con lo suyo, pero yo lo voy a poner en oración. Mira, deposítale a Rafa. ¿Cómo va a ser, Señor? Jehová reprenda al diablo. Dime, estaba orando y sentí que el Señor me dijo que tú tienes que depositarle a alguien. El Señor reprenda al diablo, eso no es verdad. Y si Dios no hace caso, llama a otro. Pero todo lo que está en la tierra le pertenece a Dios. Dicho sea de paso, Alana, la foto vieja y el video después. Primero la foto. Como ustedes saben, estamos en demolición, en desmantelamiento y demolición. No ponga la segunda foto, pon el video. Y queríamos informarle que así estamos ahora. Esa pared de ahí, todo eso se va. Todo eso va a ser demolido. Esos muros que están allá atrás se van a demoler. No es tan grande como lo que tenemos, pero es chulo. Y acogedor. Ahí va la escalera, ahí van los elevadores, ya lo ven. Cuando el elevador llega a esas columnas, se va a virar para poder pasar, porque no. Ah, esa es la pastora. Gracias, Alana. Seguimos orando porque todavía nos falta mucho por hacer. Es mi naturaleza humana desesperarme cuando yo no tengo todo resuelto en la mano, pero nosotros sabemos que Dios va a responder. Así que nosotros, cuando terminemos, vamos a orar para que Dios siga supliendo los recursos que nos hacen falta. Pero volviendo a lo que estamos, todo viene de Dios a través de los hombres, no de los hombres. Y quería decirles, por si ustedes no lo sabían, que Jesucristo es la cabeza de casa del Altísimo. Segundo principio, ese fue el primero. El primer principio es Dios primero. Y nosotros queremos operar bajo ese principio. Operar bajo el principio de que Dios sea el primero en mi vida. Más que mi esposo, más que mi esposa. Dios tiene que ser el primero. Cuando Dios es el primero, todo lo demás funciona en orden, porque Él tiene el orden divino de las cosas. El segundo principio es el principio de transformación mental. Así mismo póngalo. Transformación mental. O sea, que Dios quiere que operemos nuestra vida bajo el principio de Dios primero, pero también Él quiere que nosotros operemos en nuestra vida entendiendo que nosotros estamos, mientras estemos en este planeta vivos, en un proceso de transformación mental. Wow. ¿Qué significa eso? En Proverbios capítulo 4, verso 23, verso muy famoso, dice, sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Cuando la Biblia habla del corazón, habla de la mente.
el corazón, como se le llama figuradamente, es el asiento de las emociones. Todo lo que usted experimenta, lo experimenta gracias a su mente. Una persona que no tenga una mente cuerda, que esté nulo, no va a experimentar ningún tipo de emociones. Puede experimentar dolores físicos, pero ningún tipo de emociones. Y algo que dijo aquí el rey Salomón es que de todas las cosas que tú cuidas, ponle empeño a cuidar la salud de tu mente y tu corazón. ¿Qué él quiere decir con esto? Que tu mente tiene que estar fundamentada siempre en la verdad. De lo contrario, vas a ser víctima del relativismo que hay en el mundo hoy en día. ¿Cuál relativismo? Bueno, yo me percibo como tal cosa. Bueno, yo pienso que esa es tu opinión, pero yo no creo que eso realmente esté mal. Bueno, esa es tu opinión, pero Dios es amor y no importa que dos hombres se amen y se casen. Todo eso son mentalidades. Y la Biblia habla de ese tipo de mentalidad. Y la Biblia habla que no hay una cárcel peor que la cárcel de la mente de un ser humano. Dios primero y este principio de transformación. La mente es un regalo de Dios. Está conectada a tu destino. No se trata del intelecto, sino de la conciencia espiritual basada en cómo Dios piensa. Voy a repetir eso. Una mente saludable es una mente consciente, espiritualmente hablando, de cómo Dios piensa. En 2 de Corintios, capítulo 10, versos 3 y 5. Yo la voy a poner en pantalla. Alana, la primera. Miren lo que dice. Esto fue una traducción que hicimos de la Biblia amplificada porque se entiende un poco más. Yo quiero que ustedes lean conmigo. Porque aunque andamos en la carne, como hombres mortales, no libramos nuestra guerra espiritual según la carne, ni usando armas de carne, armas de hombre. O sea que si alguien me insulta, yo no peleo insultando a esa persona porque ahí se mueve un espíritu. Aunque yo tengo que manejar la situación con la persona, yo tengo que entender que yo tengo que ir a la raíz de esa situación, sobre todo cuando se da de manera recurrente. Las armas de nuestra guerra no son físicas, armas de carne y hueso. Nuestras armas son divinamente poderosas para la destrucción de fortalezas. Estamos destruyendo argumentos sofisticados y toda cosa exaltada y orgullosa que se opone al verdadero conocimiento de Dios. Y estamos llevando cautivo todo pensamiento y propósito a la obediencia de Dios. Déjame ese pasaje ahí, por favor, por un momento. Miren, de lo que estamos hablando es la batalla que usted experimenta en lo físico, en realidad es una batalla espiritual y es una batalla cuyo campo de batalla es la mente. Ahí es que se pelea. ¿Por qué? Porque la mentalidad que tú tienes, oye bien, la mentalidad que tú tienes va a determinar el destino de tu vida. ¿Cómo así? Mentalidad. La calidad de tu vida depende de tu mentalidad. ¿Qué es una mentalidad? La mentalidad es un patrón de pensamientos. La mentalidad es un patrón de pensamientos que establecen una opinión, una perspectiva y hasta una ideología. La mentalidad es un patrón de pensamientos, de ideas arregladas de una forma tal y que permanece en el tiempo. Y ese patrón de pensamientos definen perspectivas, definen ideologías. La ideología de género que hay hoy en día es una mentalidad, es un conjunto de pensamiento estructurado
y que está, digamos, enraigado en la mente de mucha gente alrededor del mundo. Las personas más vulnerables a esa identidad son los jóvenes, porque la identidad, la ideología de género ha utilizado la reivindicación como camuflaje de penetración. ¿Qué es eso? Todos los jóvenes de hoy en día, los de antes también, pero los jóvenes de este tiempo, se sienten muy atraídos a actividades y propósitos que tengan que ver con ayudar al más desvalido. Usted busca un joven y le dice, vámonos por una discoteca o vámonos a entregarle comida a los pobres. Y aunque usted no lo crea, muchos de ellos van a decir, ven, vamos a llevarle comida a los pobres. Porque su mentalidad, su personalidad, su carácter, por la edad en la que están, está inclinada hacia ayudar. ¿Qué ha hecho la ideología de género? La ideología de género ha posicionado a las personas que se creen homosexuales como víctimas de la sociedad. Y como son víctimas, la proyectan así y con eso logran buscar que los jóvenes se alineen a esa ideología. De igual manera, la ideología de género ha puesto a las mujeres embarazadas como víctimas. Y como son víctimas, a ellas hay que darle la potestad de que puedan acabar con la vida que está en su vientre. Y muchos jóvenes hoy en día dicen, yo soy cristiano, pero apruebo las 3 causales. Déjeme aclararle algo, mi querido joven. Si usted es cristiano y aprueba las 3 causales, usted no es cristiano. Usted no conoce a Dios. O sea, usted puede decir lo que usted quiera, pero usted, eso, que usted apoye eso, es una muestra de que usted no conoce verdaderamente a Dios y que tus creencias no están bien fundamentadas todavía. Entonces, ¿por qué la Biblia habla de esto? La Biblia habla de esto, ¿saben por qué? Porque cuando el hombre vivía en Edén, en la relación con Dios, el hombre dependía totalmente de Dios. Ese fue el diseño original de Dios. El diseño original tiene que ver con que el hombre depende completamente de Dios. Pero cuando vino Satanás y engañó, en el momento en que el hombre tomó una decisión fuera de lo que Dios había dicho, automáticamente hubo una ruptura. Y en ese momento la mente del ser humano quedó cautiva. Quedó cautiva bajo la idea, yo no necesito a Dios, yo puedo vivir mi propia vida. Él me dio la libertad de elegir, Dios lo hizo. Dios le dio la libertad de elegir al ser humano, de elegir estar con Dios o no estar con Él. La decisión es tuya. Una tiene unas consecuencias y la otra trae otros beneficios. Entonces, lo que aquí está diciendo es, yo vivo bajo el principio de Dios es primero, pero también bajo el principio de que mi mente tiene que ser transformada. La mente de todos tiene que ser transformada constantemente. Y hay una forma de hacer eso. Hay una forma efectiva de hacer eso. De manera que la mente tuya y la mía vayan alineándose cada vez más a la mente de Cristo. Como dice la palabra, cuando una persona es nueva criatura, recibe la mente de Cristo. Ahora usted tiene que empezar a descubrir y a elegir esa mentalidad que está basada en la verdad. Solamente cuando la gente conoce la verdad es libre. El conocimiento es la base de la libertad. El conocimiento es la base de la libertad. ¿El conocimiento de qué? El conocimiento de la verdad. Hay una sola verdad absoluta y esa verdad la tiene Dios. Todo lo demás es falso. Déjenme repetir eso de nuevo. Todo lo que dice Dios es la verdad. Todo lo demás alterado es falso. Aunque a usted no le guste, a mí no me guste, todo lo demás es falso. Y usted y yo estamos en ese proceso de transformación. La mentalidad, ponga la atención a esto, define nuestras posibilidades y nuestros límites. La mentalidad define tus posibilidades y tus límites. Cuando una persona piensa que porque siente deseos de hacer algo, y eso sumado a que Dios le ha dado la libertad de elegir, la persona entiende, hay muchas personas de hecho en el mundo, que piensan
que como yo lo siento, yo puedo hacerlo. Pero hay algo que parece contraproducente. Los límites que establecemos en nuestra vida nos darán libertad para poder alcanzar todas las cosas que Dios dice que son posibles. Lo voy a repetir de nuevo. Los límites que nosotros establecemos en nuestra vida son los que nos van a dar la libertad de poder alcanzar todo lo que Dios ha dicho sobre nuestras vidas, que es posible gracias a Él. Cuando yo digo, mi carne quiere fumar, y yo digo, yo no soy lo que mi carne siente. Dios me hizo hijo de Dios y me dio dominio propio. Por lo tanto, yo le digo a mi carne, no se va a poder, no hay fumadera. Poner ese límite me va a permitir a mí poder tener acceso a la mente de Dios para acceder a la verdad y entonces tomar las decisiones que yo tengo que tomar. ¿Cuántos me están siguiendo? Los límites que yo pongo en mi vida son los que me van a dar libertad. La libertad no se basa en hacer lo que yo deseo, sienta. La libertad se basa en yo tener la opción de hacer todo y exactamente lo que Dios quiere. Esa es la verdadera libertad. No lo que desea mi carne, sino lo que Dios dice en su palabra. Ok. Ustedes no están entendiendo porque todo el mundo está demasiado callado. Señor, yo tengo fe. La Biblia en este pasaje habla de una fortaleza. Se lo llevaron. Y una fortaleza es un patrón de pensamiento engañoso que mantienen a una persona en prisión. Para acabar, quiero comentarles sobre cómo se forma una mentalidad. ¿Cuáles son los elementos que influyen? Son 4, los voy a decir bien rápidamente. Me voy a tomar un minuto en el último. Primero, nuestra mentalidad se forma a través de nuestras experiencias culturales. Cuando yo llegué a vivir a Nueva York la primera vez, esto es cierto, yo le decía a la gente, un sándwich al mediodía, eso no es comida. Comida es arroz, habichuela, carne, tostones, ensalada. Y esa es una mentalidad que yo tenía, producto de mi cultura. Cuando yo llegué a Estados Unidos, yo había visto un pavo en fotografía, la gente comía pavo. Yo decía, es que en Nochebuena no se come pavo, aunque mucha gente lo come aquí, en aquella época. Cuando yo llegué, por ejemplo, un día a Manhattan, a la 183 y San Nicolás, que veo una fila que le daba la vuelta al bloque y venían carros de policía que se paraban, se desmontaban y salían con una funda, yo decía, ¿y qué es lo que están dando ahí? Y cuando me acerco, era una señora que tiene que tener cerca de 40 años haciendo eso, vendiendo habichuela con dulce. Yo dije, tú ves, eso es vida. Pero es un asunto cultural. Pero cuando yo le digo a mis amigos gringos, habichuela con dulce, ¿cómo? Coger los frijoles y echarle azúcar, como que no tiene sentido. Nuestra mentalidad se forma por asuntos culturales. Número 2, nuestra mentalidad se forma también por experiencias pasadas. Ejemplo, mujer se casa, le va mal, el hombre la golpea, la maltrata. Mentalidad, los hombres no sirven.
el matrimonio no funciona. De hecho, yo le he dicho muchas veces, cuando yo me reencuentro con mi amiga Idelka, divorciada, yo divorciado, nosotros nos mudamos juntos y tuvimos 2 muchachos. Yo no era cristiano, ella estaba empezando en ese tiempo, pero cuando yo, sentado en una mesa con el pastor Kilvio, que él me habló, me leyó un pasaje y me habló del matrimonio, me habló de la fornicación, yo dije, pero yo estoy en falta. Ahí mismo la llamé, desde que salí. Ponte la ropa, llévate el acta de nacimiento, la cédula. Feliberto y Rachel nos están esperando en la circuncisión número 1. ¿Para qué? Nos vamos a casar ya. ¿Por qué? Porque Dios dice, vámonos. Y me casé. Pero por experiencias pasadas, como no funcionó, entonces hubo una mentalidad de que el matrimonio no funciona. En el caso de ella, los hombres no sirven. ¿Cuántos de los hombres tienen mentalidad que dicen, las mujeres son muy controladoras? No se atreva a levantar la mano. Tercero, la mentalidad se forma también por trasfondo familiar. Hubo una familia donde creció un muchacho, una familia cristiana, pero era una familia disfuncional, porque hubo un problema donde la mamá le hizo algo al papá y en esa familia fue concebido un niño llamado Carlos Marx. ¿Quiénes saben quién es Carlos Marx? ¿Quiénes no tienen idea de quién es Carlos Marx? Muy bueno, que ustedes levanten la mano. Carlos Marx es el padre fundador del comunismo. Él nació en una familia cristiana, pero producto de su experiencia, entonces cuando él creció y tuvo el privilegio de ser de los pocos que podían leer y leían mucho, todo el que leía era un intelectual y la gente le hacía mucho caso, él fundó la ideología marxista del comunismo, que es la que soporta hoy en día la agenda LGTB, apoya la ideología de género, apoya el feminismo, apoya el aborto y todo eso. La ideología marxista antes buscaba la igualdad para los trabajadores y los más percibidos, pero como ya ellos no tenían ninguna forma de sustentar eso, tenían que buscar otras reivindicaciones y se inventaron reivindicar a la mujer en el aborto, etcétera, etcétera, etcétera. Esa familia donde nació Carlos Marx cambió el curso de la historia. Una familia puede cambiar una nación para bien o para mal. Por eso las mentalidades también son afectadas por la familia. No subestime el poder que tiene un hombre o una mujer que está llena del Espíritu Santo, lo que puede hacer en una nación. No lo subestime. Y por último, la ideología o la mentalidad se forma también a través de las personas con quien tú te asocias, con quien tú te juntas. Hay personas que iban bien en su caminar con el Señor hasta que en su vida entraron algunas personas y todo cambió. Hay personas que son tóxicas. La mayoría de las veces no es porque ellos quieren, sino porque no saben que su vida está basada en una mentalidad que fue formada por el rechazo. Déjeme decir algo que posiblemente vamos a hablar en algún momento. El espíritu de rechazo es de lo más tóxico que hay. La persona dominada por un espíritu de rechazo, si tú la saludas un día, se siente mal. Si no la saludas, también se siente mal. Porque no importa lo que tú hagas, tú nunca vas a poder hacer sentir a una persona con rechazo, sentirse aceptada o amada. Son personas que donde quiera que van siembran chisme. Son personas que donde quiera que van son adictos a las ofensas indirectas. ¿Qué es una ofensa indirecta? Víctor y yo estamos hablando, discutimos y Víctor me hace algo. Luego yo voy donde Juan y le cuento, tú sabes que Víctor me trató mal, tal cual cosa. Y Juan, como me ama, se incomoda con Víctor sin haber estado ahí. 3 días después, Víctor y yo nos arreglamos. Pero entonces Juan la tiene y la coge en contra de Víctor, sin él haber estado en el asunto, sin haber tenido nada que ver con eso. Eso es una ofensa indirecta que las personas con rechazo recogen muchas veces.
Las mentalidades se forman con las personas que tú te juntas. Y déjeme decirle algo, porque una gente venga a la iglesia no significa que usted tenga que juntarse con esa gente. Porque para que usted lo sepa, la iglesia es como un hospital donde venimos todas las personas que Dios está restaurando. ¿Hay alguien aquí que Dios lo esté restaurando? Como a mí, alguien aquí que le haya entregado su vida al Señor para que lo restaure. Hay personas que iban bien y de repente cambiaron porque entró alguien en su vida. Ten mucho cuidado a quien tú permites en tu círculo íntimo de influencia. Ten mucho cuidado. Pero que es un hermano de la iglesia, no importa. Hay hermanos de la iglesia que roban. Hay hermanas de la iglesia que hablan mal de otros. Hay hermanos de la iglesia que hacen brujería. Hay personas que van a las iglesias con asignaciones para destruir la iglesia. Aquí han venido gente, para que usted lo sepa, que se han sentado ahí en medio de usted. Y el Señor los reprenda a todo el que venga a hacerle un daño a esta casa de Dios, porque no se va a poder. Lamentablemente no se va a poder, porque más grande es el que vive dentro de nosotros que el que está allá afuera. Que se le pegue la lengua al paladar todo el que habla en contra de la obra de Dios y se quede mudo como se quedó Zacarías. Tienes que tener cuidado en este proceso de transformación con quien tú te juntas. Cuando tú ves gente que te jarran y comienzan a hablar mal de gente y mira, y fulanito, miren, es normal que en una iglesia usted tenga, hablando como hablan los muchachos, usted tenga su coro. O sea, Jesús andaba con 500, pero él andaba con 12. Él no andaba con los 500, con los 70 todo el tiempo. Es normal que haya un grupito que le guste el fútbol y se junten a comer pizza los domingos, como es normal que haya otro que haga otra cosa. Todo eso es normal. Usted no tiene que sentirse mal por eso. ¿Usted quiere juntarse con ellos? Proponga, vamos a juntarnos un día. Y nos juntamos un día. Pero hay que tener mucho cuidado. Si una persona, si Dios en su misericordia te permite ver que desde que esa persona o esas personas entraron a tu vida, tú te has alejado de Dios, es tiempo de que tú evalúes con quién tú te estás asociando. Pero ¿saben cuál es el problema? Que muchas veces somos tercos y luego pagamos grandes consecuencias. Ok, todo lo que yo dije anteriormente está muy chulo. Oh, pastor, qué lindo. Hay que vivir bajo el principio de Dios primero. Lo agarré. Hay que vivir bajo el principio de transformación de la mente. Lo agarré. Ahora viene la pregunta que yo me haría. ¿Cómo se come eso y cómo se hace eso? Gracias por preguntar. En las próximas semanas vamos a hablar sobre cómo introducir en mi vida estos dos principios. ¿Cómo yo puedo hacer que mi vida se meta dentro del principio de Dios primero y de transformación mental? ¿Qué me toca a mí? ¿Qué yo puedo hacer para entrar en base a eso? Y le voy a dar la respuesta hoy mismo. La respuesta es la siguiente. ¿Cómo yo hago eso? Desarrollando nuevos hábitos en mi vida. Todo el mundo tiene cosas que hace de manera habitual. Hay hábitos buenos y hábitos malos. Los hábitos malos, en realidad no son malos, pero son hábitos de cosas que tú haces de manera repetida que van en contra de los propósitos que Dios tiene para tu vida. Esos son malos. Hay hábitos que son buenos en el sentido de que te ayudan a avanzar. ¿Cómo se desarrolla un hábito? Los hábitos se desarrollan en base a la disciplina de hacer ciertas cosas todos los días de manera constante. Repito, ¿cómo yo entro dentro del principio Dios primero y de transformación de mi mente? Estableciendo nuevos hábitos. ¿Cómo se establecen los hábitos? Los hábitos se establecen mediante la disciplina, o sea, mediante hacer ciertas cosas de manera consistente todos los días hasta que se convierta en una costumbre y yo no tenga que pensar más en eso. Así se desarrolla un hábito. Ahora viene la pregunta de los $75,000. ¿Cuáles son esos hábitos que me van a llevar a mí a eso que estamos hablando? O sea, ¿cuáles hábitos yo tengo que desarrollar? Son 4.
Anótenlos. Número 1, yo tengo que desarrollar el hábito de llevar una vida de oración. Y les digo desde ahora, la semana que viene posiblemente empecemos con esa. Vamos a hablar de cómo se ora. ¿Qué dice la Biblia sobre la oración? ¿Cómo yo puedo orar para que Dios escuche mi oración y yo verlas ocurrir? Vamos a hablar de eso en detenimiento. Número 1, desarrollar el hábito de la oración. Hábito número 2, desarrollar el hábito de estudiar la Biblia sistemáticamente. Vamos a coger un domingo para enseñar eso y vamos a hacer una práctica aquí. Aunque a la gente le gustan las prédicas y todo eso, ese día vamos a hacer una enseñanza. ¿Cómo yo puedo estudiar la Biblia de manera sistemática? Tengo que desarrollar. ¿Cuál es el tercer hábito? Tercer hábito. Este es medio largo. Yo tengo que desarrollar el hábito de dar, servir, agradecer y mostrar misericordia. A mí me conviene desarrollar el hábito de dar, de servir, de agradecer y de mostrar a otros misericordia. Y el cuarto hábito, no menos importante, es el hábito de establecer una relación continua con el Espíritu Santo. En las próximas semanas vamos a hablar de esos 4 hábitos. Ahora, la clave de todo esto son 4 hábitos más un mandato. 4 hábitos más un mandato. ¿Por qué un mandato? Porque fue algo que Dios mandó. Y es el mandato, y también vamos a hablar sobre eso, de hacer discípulos a nivel personal. Déjeme decirle algo. Para ser discípulos, primero hay que contarle a la gente la buena noticia, que eso es evangelizar. Y yo quiero que ustedes sepan, y quiero que me entiendan esto que les voy a decir. Si hay una de las cosas por la que Dios nos va a pedir cuenta a nosotros, es por cuáles personas llegaron a conocer a Jesús por esfuerzo tuyo. Lo de evangelizar no es un asunto de la iglesia, de los pastores, los líderes. Todo el que está aquí, es que yo no sé hablar, es que yo no sé cómo, todo eso lo vamos a cubrir. Pero la idea es que usted aprenda cómo evangelizar uno a uno con la gente. Cuando usted tenga un grupo hay una forma, pero la más, digamos, que usted se va a encontrar, la más regular en el día a día, es cómo yo puedo evangelizar a una gente en el tren. Yo les voy a enseñar cómo evangelizar a una gente en el tiempo que toma coger un elevador del piso 1 al piso 12. Basado en la Biblia. ¿Cuántos de ustedes están entendiendo lo que estamos hablando en el día de hoy? Ok. Mi última recomendación es, banda, suba, por favor, salgan. Mi última recomendación es, no falten en las próximas semanas. Usted no se va a querer perder todo lo que Dios nos va a enseñar. Recapitulando rápidamente, nosotros necesitamos, para crecer y expandirnos espiritualmente, entrar bajo la sombrilla de 2 principios: Dios primero y transformación de la mente. ¿Cómo yo hago eso? Desarrollando hábitos. ¿Cuáles hábitos? El hábito de establecer una vida de oración, de que yo esté orando todo el tiempo. ¡Wow! El hábito de estudiar sistemáticamente la palabra. El hábito de dar, servir, agradecer y mostrar misericordia. Y el hábito de relacionarme con el Espíritu Santo. Todo eso sumado a yo de manera intencional ejercer el mandato de hacer discípulos. Para ser un discípulo que dura toda la vida, primero hay que evangelizar a alguien. Evangelizar significa contarle de la buena noticia de Jesús. Y eso es algo que todos tenemos que hacer de manera individual. La gente que mi esposa evangeliza, no me la cargan a mi cuenta, se lo cargan a la cuenta de ella. Pastor, ¿y qué pasa si en una cena estamos hablando con una gente y se convierte? ¿A quién le toca? ¿A usted qué le importa? Deje que Dios asigne eso. Lo que importa es que la gente llegue a los pies de Cristo. Sí, porque yo conozco cierta gente, mujeres aquí, que yo sé que me van a llamar: pastor, explíqueme.
son como tan estructuradas. Y voy a hacer un spreadsheet y voy a poner la lista de la gente. Dígame cómo se hace eso. No es de eso que vamos a hablar, porque todo este proceso, gracias a Dios, lo maneja el Espíritu Santo.